But I was speaking to the president of Mexico, a very wonderful woman, actually. And I said, we were talking about drugs. You can't let people come through your country and come into the country. You know, I was not that nice, but they understood what I was saying. Agradezco además mucho que se refiera a mí de esa manera. Entonces él se refiere ahí en una parte y después en otra parte ahí dice que me comentó que pues pide el apoyo para la migración y otros temas. Y después hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. Durante una conferencia de prensa reciente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre las recientes declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en las que la calificó como una mujer encantadora y maravillosa. Sheinbaum respondió con diplomacia, agradeciendo los comentarios de Trump y expresando su deseo de mantener una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la soberanía de ambas naciones. Sin embargo, la presidenta también aprovechó la ocasión para subrayar la importancia de que las relaciones internacionales se centren en asuntos de Estado y no en apreciaciones personales. Aunque no hizo referencia directa al matrimonio de Trump, su comentario fue interpretado por algunos analistas como una sutil alusión a la necesidad de separar la vida privada de los asuntos de gobierno. La reacción de Trump ante estas declaraciones no se hizo esperar. Según fuentes cercanas, el presidente electo mostró signos de molestia y consideró la respuesta de Sheinbaum como una afrenta personal. Este episodio ha generado diversas reacciones en la esfera política, evidenciando la complejidad de la relación entre ambos líderes y la necesidad de establecer canales de comunicación claros y respetuosos para el beneficio de ambas naciones. El episodio no tardó en escalar mediáticamente. En los principales noticieros estadounidenses, el gesto de Sheinbaum fue analizado con lupa. Algunos comentaristas conservadores intentaron minimizar el asunto, señalando que la presidenta mexicana simplemente había optado por mantener la compostura. Pero en redes sociales, el eco fue ensordecedor. Usuarios de X, anteriormente Twitter, y TikTok comenzaron a viralizar extractos de la conferencia con subtítulos irónicos, cuando una presidenta te responde con diplomacia pero te deja en visto políticamente. Lo interesante es que el asunto no quedó ahí. En los días siguientes, la Casa Blanca fue bombardeada por preguntas sobre si la administración Trump consideraba las declaraciones de Sheinbaum como una provocación diplomática. El vocero respondió con una frase poco habitual: el presidente Trump aprecia a la presidenta Sheinbaum, pero espera que la relación con México no se base en sarcasmos innecesarios. La palabra sarcasmo causó nuevas oleadas de memes, algunos incluso recordando momentos tensos del primer mandato de Trump, como su insistencia en que México pagaría por el muro fronterizo. Desde México, el ambiente era muy distinto. Claudia Sheinbaum no solo mantenía su postura serena, sino que su equipo de política exterior aprovechó la atención mediática para emitir un comunicado estratégico. México reafirmaba su compromiso con el respeto mutuo y anunciaba nuevas rondas de cooperación trilateral con Canadá y China para mejorar el flujo comercial, especialmente en materias primas tecnológicas. Era una jugada fina, mientras la narrativa en EU giraba alrededor del ego herido de Trump, México avanzaba silenciosamente en alianzas que incomodaban a Washington. China, por su parte, no tardó en aprovechar el momentum. En una cumbre regional, funcionarios chinos elogiaron la postura firme y diplomáticamente elegante de Sheinbaum y anunciaron un paquete de inversión para infraestructura en el sur de México, lo cual fue interpretado por muchos como una forma de respaldo indirecto. Para Trump, ya era demasiado. Fuentes del entorno presidencial confirmaron que el mandatario gritó en privado que México estaba jugando ajedrez geopolítico, mientras Estados Unidos apenas estaba acomodando las piezas. Y como si el panorama no pudiera volverse más incómodo para Trump, medios rusos comenzaron a reproducir la historia con un giro peculiar, mostraban a Sheinbaum como una líder que había humillado con elegancia a un presidente estadounidense. Aunque el gobierno mexicano nunca hizo comentarios al respecto, la narrativa internacional comenzaba a inclinarse a favor de México. Todo esto ocurre en un contexto en el que Sheinbaum ha comenzado a tejer una política exterior más estratégica que ideológica. Ya no se trata de simples respuestas diplomáticas, sino de acciones con múltiples capas de mensaje.
Mientras Trump sigue recurriendo a discursos nacionalistas y medidas arancelarias impulsivas, Sheinbaum responde con acuerdos multilaterales, diversificación de mercados y una imagen internacional que crece en respeto y admiración. Y mientras el expresidente sigue perdiendo la compostura ante cámaras, México sonríe, afianzando su posición como jugador clave en el tablero global. La situación, que parecía una mera anécdota, pronto comenzó a tomar tintes mucho más significativos. En Washington, el malestar de Trump no solo se percibió en su actitud, sino también en los círculos cercanos a su administración. Diversos asesores comenzaron a sugerir que Trump debería haber mantenido un perfil más bajo en cuanto a la situación, pero ya era tarde. Las reacciones del presidente, cargadas de frustración, se filtraron rápidamente a través de las fuentes informales y comenzaron a circular entre los medios estadounidenses que, en privado, Trump calificaba la respuesta de Sheinbaum como un golpe bajo y, aún más, como un desaire internacional. Por otro lado, el impacto de las acciones de México empezó a notarse más allá de las fronteras de Norteamérica. En Europa, especialmente en los países del bloque europeo, hubo una recepción muy positiva ante la manera en que Sheinbaum manejó la diplomacia frente a la agresividad de Trump. Los analistas europeos destacaron que la administración de Sheinbaum, al igual que muchos otros gobiernos latinoamericanos, había dejado claro que las políticas del America First no podían seguir dominando la región sin consecuencias. Para muchos, la respuesta de Sheinbaum representaba una oportunidad para reconfigurar las relaciones internacionales, buscando un equilibrio que no fuera necesariamente a favor de Estados Unidos. Además, China no tardó en dejar claro su apoyo a la postura mexicana. En un comunicado oficial, el gobierno chino expresó que la actitud de México era un ejemplo de cómo las naciones deben actuar cuando se enfrentan a políticas exteriores unilaterales y confrontativas. Las palabras fueron interpretadas como un guiño a México para continuar fortaleciendo lazos con Pekín. La creciente cooperación entre los dos países comenzó a verse en sectores estratégicos como la tecnología, las infraestructuras y la energía renovable, donde China ha invertido miles de millones en proyectos en México. Incluso se mencionaron posibles acuerdos en áreas como la inteligencia artificial y la manufactura avanzada, en un claro desafío a las prácticas comerciales proteccionistas que Estados Unidos había intentado imponer. Mientras tanto, Rusia observaba con cautela pero también con interés. Aunque no existía una relación directa entre México y Rusia en términos comerciales, Moscú vio el clima de tensión entre Washington y Ciudad de México como una oportunidad para explorar nuevas avenidas diplomáticas y comerciales con el vecino del sur. A lo largo de los años, Rusia había intentado penetrar en el mercado latinoamericano, y la situación actual podría servirles para fortalecer los lazos en áreas que Estados Unidos había desatendido, como la cooperación energética, especialmente en el ámbito del petróleo y gas. Sin embargo, no todo fue una victoria sin sombras para México. Aunque la postura firme de Sheinbaum fue ampliamente aclamada a nivel internacional, en el plano interno, los opositores políticos de su gobierno no perdieron la oportunidad de criticar su enfoque. Algunos sectores de la oposición cuestionaron si las tensiones con Estados Unidos podrían tener efectos negativos a largo plazo, especialmente en términos económicos y de inversión extranjera directa. A pesar de que las exportaciones mexicanas a China y otras naciones de Asia aumentaron, la relación con Estados Unidos seguía siendo crucial para muchas industrias mexicanas, y un enfriamiento excesivo podría resultar perjudicial. Pero Sheinbaum no cedió ante las críticas internas. En sus declaraciones posteriores, reafirmó que México debía buscar la diversificación de sus socios comerciales, y que el país no podía seguir siendo un simple satélite de la economía estadounidense. En una conferencia de prensa, afirmó con firmeza, México está preparado para caminar solo, pero también está listo para caminar junto a otros grandes del mundo. Nuestra independencia económica y política es lo que nos ha permitido prosperar como nación. Además, la presidenta destacó que el gobierno mexicano estaba llevando a cabo reformas estructurales que fortalecerían aún más la economía interna, reduciendo su dependencia de factores externos, incluso cuando Estados Unidos siguiera siendo su principal socio comercial. La inversión en energías limpias, infraestructura y el impulso a la manufactura mexicana fueron citados como ejemplos de los pasos concretos que México estaba tomando para asegurar su futuro sin poner todos los huevos en la misma canasta. El debate sobre el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos no terminó con esta única intervención. De hecho,
muchos analistas señalaron que este tipo de confrontaciones eran inevitables, dada la creciente desigualdad económica y la disparidad en las visiones políticas entre ambos países. Mientras Estados Unidos se sigue inclinando hacia el nacionalismo económico, México parece estar apostando por un modelo más inclusivo, de cooperación internacional y multilateralismo, buscando equilibrar su economía entre las grandes potencias del mundo. En este contexto, la figura de Claudia Sheinbaum ha ganado admiración y respeto tanto dentro como fuera de México, demostrando que la política exterior no solo se trata de mantener una sonrisa diplomática, sino de tomar decisiones audaces que pueden marcar la diferencia en la arena internacional. El episodio de las declaraciones de Trump y la respuesta de Sheinbaum ha sido solo un capítulo en una historia mucho más grande que involucra el reordenamiento de las relaciones globales, donde México se perfila como un actor más relevante de lo que muchos imaginaban. Con cada movimiento, Sheinbaum está llevando a México hacia una nueva era de autonomía política y económica, desafiante, pero calculada, ante el embate de la potencia del norte. Y mientras Trump sigue lidiando con los reveses de su propia política interna y externa, México sigue avanzando con paso firme, más consciente que nunca de su lugar en el escenario mundial. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum avanzaba con una postura cada vez más clara en cuanto a la relación con Estados Unidos, la respuesta internacional seguía siendo positiva. De hecho, varios países latinoamericanos comenzaron a mirar a México con nuevos ojos. En naciones como Argentina, Brasil y Chile, la administración de Sheinbaum se consideraba un modelo de resistencia y diplomacia, pues había logrado no solo desafiar a un gigante como Estados Unidos, sino también fortalecer las relaciones con economías emergentes, como la China, sin perder su identidad regional. En los círculos políticos latinoamericanos, la narrativa se estaba reconfigurando. México ya no era visto solo como un país sometido a las decisiones de Washington, sino como una nación que comenzaba a trazar su propio camino. Algunos críticos incluso sugerían que Sheinbaum había logrado lo que muchos presidentes latinoamericanos habían soñado durante décadas, ser un líder en la región que, sin renunciar a sus intereses económicos con los Estados Unidos, podía diversificar sus relaciones con otros mercados emergentes sin temor a represalias. La postura de Sheinbaum también estaba ganando terreno en las urnas dentro del país. Su firmeza ante Estados Unidos era vista como una muestra de independencia, algo que muchos mexicanos valoraban después de años de políticas que, en su opinión, habían puesto los intereses del país al servicio de Washington. En sus discursos, Sheinbaum insistió en que México debía buscar una política exterior que no dependiera exclusivamente de la relación con su vecino del norte. Aunque el intercambio comercial entre ambos países era importante, no era el único motor económico de México, y la diversificación con otras potencias emergentes era una estrategia a largo plazo que valía la pena. Por otro lado, Trump, que ya lidiaba con una creciente presión interna debido a la pandemia y las acusaciones de abuso de poder, no tardó en responder. Aunque su administración trató de restar importancia a las críticas de Sheinbaum, el daño ya estaba hecho. La imagen de un presidente estadounidense desbordado por un desafío de una potencia latinoamericana comenzaba a calar en la opinión pública mundial. En sus discursos, Trump intentó minimizar las acusaciones, pero a medida que se filtraban más detalles de la conversación con sus asesores, quedaba claro que el mandatario estaba enojado y preocupado por las repercusiones a largo plazo de esta confrontación. De hecho, algunos de sus aliados más cercanos, especialmente los sectores más conservadores de la política estadounidense, comenzaron a cuestionar si la postura de Trump estaba siendo demasiado rígida con México. Había quienes sugerían que el presidente estadounidense debía considerar un enfoque más conciliador, especialmente con un vecino que, si bien tenía sus propios intereses, era fundamental para la economía estadounidense. En este contexto, la respuesta de México parecía haber sacudido el equilibrio que Trump había tratado de imponer en su relación con América Latina. Mientras tanto, en el frente interno de México, la administración de Sheinbaum continuaba impulsando reformas sociales que apuntaban a aumentar la cohesión interna del país. Con programas que favorecían a los sectores más vulnerables y políticas de inclusión, Sheinbaum lograba mantener el apoyo de grandes sectores de la población. La presidenta también aprovechó el momento para hablar de la importancia de la unidad nacional, destacando que la soberanía de México debía ser defendida con firmeza, pero siempre en el marco de una política de paz y respeto hacia los demás países. Uno de los temas que comenzó a generar debate en la sociedad mexicana fue la cuestión de la migración.
Si bien Sheinbaum no dudaba en mostrar su postura firme frente a las medidas unilaterales de Trump, también dejó en claro que México debía estar preparado para gestionar la migración de una manera que respetara los derechos humanos. No obstante, los desafíos eran muchos, y las críticas a la administración mexicana en cuanto a la situación de los migrantes no se hicieron esperar. Para Sheinbaum, la migración debía ser tratada desde una perspectiva humana, sin caer en los excesos de la militarización, pero también sin permitir que se convirtiera en un tema de división interna. Con la influencia de Estados Unidos en declive y la creciente relevancia de actores como China y Rusia en la región, México se estaba posicionando estratégicamente en un contexto global donde las viejas dinámicas de poder ya no parecían tan sólidas. La llamada diplomacia de diversificación se convirtió en uno de los ejes principales de la política exterior mexicana. Si bien la relación con Estados Unidos seguía siendo vital, la apertura hacia otras naciones se consideraba esencial para garantizar un futuro económico más estable y menos dependiente de un solo socio. En este punto, la administración de Sheinbaum parecía estar en una encrucijada interesante. Mientras Trump y sus seguidores buscaban recuperar el terreno perdido, las políticas exteriores de México, especialmente en relación con China y Rusia, continuaban avanzando con pasos firmes. Las acciones de Sheinbaum habían puesto a México en el centro del escenario internacional, y las conversaciones sobre el futuro del continente latinoamericano y las relaciones con las grandes potencias del mundo se habían reconfigurado completamente. El escenario estaba servido para que México se consolidara como un jugador importante en el nuevo orden global que se estaba gestando. Lo que comenzó como una serie de tensiones entre Sheinbaum y Trump podría verse, con el tiempo, como un parteaguas en la historia moderna de América Latina, cuando un presidente mexicano desafió a la potencia mundial con la cabeza en alto, buscando crear un futuro más autónomo, más inclusivo y más diversificado para su país. En una reciente escalada de tensiones diplomáticas y comerciales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha emitido una contundente respuesta a las amenazas arancelarias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Trump anunció su intención de imponer aranceles del 25% a todas las importaciones mexicanas como medida para frenar la migración y el tráfico de drogas hacia su país. Esta declaración provocó una reacción inmediata por parte de Sheinbaum, quien, a través de una carta pública, expresó su desacuerdo y advirtió sobre las posibles represalias comerciales que México podría implementar en respuesta. En su misiva, la mandataria mexicana subrayó que no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Sheinbaum enfatizó la necesidad de cooperación y entendimiento recíproco para abordar estos desafíos compartidos. Además, destacó que, según datos de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos, CBP, los encuentros en la frontera entre ambos países se redujeron en un 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024, evidenciando los esfuerzos de México en materia migratoria. La presidenta también señaló la disposición de México para colaborar en la lucha contra la epidemia de fentanilo que afecta a Estados Unidos, resaltando que este es un problema de consumo y salud pública en la sociedad estadounidense. Informó que, en lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, más de 10,000 armas y han detenido a más de 15,000 personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Asimismo, mencionó que está en proceso de aprobación una reforma constitucional para declarar delito grave, sin derecho a fianza, la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sheinbaum también hizo hincapié en el tráfico ilegal de armas que llegan a México desde Estados Unidos, indicando que el 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México provienen del país vecino. Afirmó que las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente los ponemos nosotros. La líder mexicana advirtió que la imposición de aranceles podría desencadenar una guerra comercial perjudicial para ambas naciones, afectando a empresas comunes como General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, que tienen una presencia histórica en México. Señaló que tales medidas podrían provocar inflación y pérdidas de empleo en ambos países. Por ello, abogó por el diálogo como el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad mutua,
expresando su esperanza de que los equipos de ambos gobiernos puedan reunirse pronto para abordar estos temas. La respuesta de Sheinbaum ha resonado en la comunidad internacional, que observa con preocupación la escalada de tensiones entre México y Estados Unidos. Diversos líderes mundiales han expresado su inquietud por las políticas comerciales de Trump, que han generado tensiones globales y advertencias sobre una posible recesión mundial. En este contexto, México mantiene una postura prudente, apostando por una solución dialogada frente a la escalada arancelaria internacional. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha decidido no responder de inmediato con aranceles a las tarifas impuestas por Trump sobre las importaciones mexicanas de automóviles y acero. Sheinbaum aboga por continuar las negociaciones diplomáticas para evitar medidas que encarezcan los bienes y perjudiquen a la industria nacional, aunque no descarta imponer tarifas recíprocas del 25% si fuera necesario. Esta semana, enviará al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a Washington para continuar las negociaciones. La situación actual refleja la complejidad de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, donde las decisiones unilaterales pueden tener repercusiones significativas en ambos lados de la frontera. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, conscientes de que las acciones de estas dos naciones pueden influir en la estabilidad económica y política de la región y del mundo. En este contexto, la postura firme pero abierta al diálogo de Sheinbaum busca preservar los intereses de México sin cerrar las puertas a una solución negociada que beneficie a ambas partes. La expectativa es que, a través de canales diplomáticos y negociaciones constructivas, se puedan superar las diferencias y fortalecer la relación entre ambos países en beneficio de sus ciudadanos y de la comunidad internacional en general. La firmeza de la presidenta Sheinbaum en su carta a Trump ha generado una serie de reacciones tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito interno, diversos sectores políticos y empresariales han manifestado su apoyo a la postura de la mandataria mexicana, resaltando la importancia de defender los intereses económicos del país y la necesidad de mantener una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la cooperación. Por otro lado, en Estados Unidos, las declaraciones de Trump han sido objeto de críticas por parte de líderes políticos y económicos. Figuras como el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, han advertido que las políticas arancelarias del presidente podrían desencadenar una recesión nacional, señalando que estos aranceles representan un impuesto masivo para los estadounidenses. La comunidad internacional también observa con preocupación la escalada de tensiones entre México y Estados Unidos. Líderes de la Unión Europea y China han expresado su inquietud por las políticas comerciales de Trump, que han generado tensiones globales y advertencias sobre una posible recesión mundial. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha decidido no responder de inmediato con aranceles a las tarifas impuestas por Trump sobre las importaciones mexicanas de automóviles y acero. Sheinbaum aboga por continuar las negociaciones diplomáticas para evitar medidas que encarezcan los bienes y perjudiquen a la industria nacional, aunque no descarta imponer tarifas recíprocas del 25% si fuera necesario. Esta semana, enviará al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a Washington para continuar las negociaciones. La situación actual refleja la complejidad de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, donde las decisiones unilaterales pueden tener repercusiones significativas en ambos lados de la frontera. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, conscientes de que las acciones de estas dos naciones pueden influir en la estabilidad económica y política de la región y del mundo. En este contexto, la postura firme pero abierta al diálogo de Sheinbaum busca preservar los intereses de México sin cerrar las puertas a una solución negociada que beneficie a ambas partes. La expectativa es que, a través de canales diplomáticos y negociaciones constructivas, se puedan superar las diferencias y fortalecer la relación entre ambos países en beneficio de sus ciudadanos y de la comunidad internacional en general. Trump, en su característico tono combativo, no tardó en responder a las declaraciones de Sheinbaum, acusando al gobierno mexicano de debilitar la seguridad fronteriza y fomentar el caos migratorio. Pero su discurso, más que provocar temor, pareció una repetición exasperada de argumentos desgastados, una letanía que ya no impresiona a nadie. Mientras tanto, México ha optado por responder con cabeza fría y estrategia, no con amenazas altisonantes. La presidenta, con temple firme, aseguró que México no se va a someter a presiones políticas disfrazadas de medidas económicas, y que los tiempos han cambiado. Y vaya si han cambiado.
Hoy México ya no es ese país que espera órdenes desde el norte. Con tratados comerciales consolidados con la Unión Europea, Asia y una relación cada vez más dinámica con China, la economía mexicana está apostando por una diversificación sin precedentes. Las exportaciones a China han crecido de manera sostenida en los últimos trimestres, especialmente en sectores como la agroindustria, tecnología y autopartes. Esto ha sido leído por muchos analistas como una maniobra astuta del gobierno mexicano para reducir la dependencia estructural de Estados Unidos sin romper los lazos fundamentales del TEMEC. Mientras Trump repite eslóganes de una era que ya no es, Sheinbaum construye alianzas con los gigantes del siglo XXI. China ha manifestado interés en aumentar la inversión en proyectos de infraestructura, energía renovable y desarrollo tecnológico en territorio mexicano. Incluso Rusia, a pesar de las tensiones geopolíticas que enfrenta, ha mostrado disposición a establecer canales de cooperación técnica y comercial con el gobierno de Sheinbaum. Esto ha causado alarma en Washington, donde algunos ya temen que la retórica de Trump esté empujando a México hacia los brazos de los competidores estratégicos de Estados Unidos. Pero si alguien pensaba que esto se limitaría al comercio, se equivoca. La presidenta Sheinbaum ha comenzado a tocar un punto particularmente incómodo para Trump: el legado fallido de su lucha contra el narcotráfico. En un evento reciente, Sheinbaum señaló que la militarización de la frontera y la criminalización de los migrantes no resolvieron el problema del narcotráfico, al contrario, lo agravaron. Fue una bofetada diplomática sin levantar la voz. Y es que los resultados son difíciles de discutir. Bajo la administración Trump, los flujos de drogas sintéticas hacia Estados Unidos no disminuyeron. Las organizaciones criminales se adaptaron, se diversificaron, y muchas se fortalecieron. En cambio, el enfoque actual del gobierno mexicano está apostando por una reestructuración social y económica de las regiones afectadas, con programas de desarrollo regional, atención a jóvenes y reformas en el sistema judicial. Es una estrategia a largo plazo, sí, pero con más visión y menos show. Y si de show se trata, el espectáculo lo está dando el propio Trump. Su reacción, al enterarse de que México ha comenzado negociaciones con Canadá para reforzar un frente comercial común, fue casi caricaturesca. A puertas cerradas, según fuentes cercanas, el expresidente habría calificado la movida como una traición y acusó a Trudeau de ser un peón de Sheinbaum. Lo cierto es que el liderazgo de México en la región empieza a sentirse con más fuerza. Ya no como el socio menor, sino como un actor estratégico que juega su propia partida. Todo esto ha provocado un giro inesperado en la narrativa. Mientras los republicanos insisten en ver a México como un problema, la comunidad empresarial estadounidense ha empezado a verlo como una solución. Grandes corporaciones tecnológicas han manifestado su interés en expandir operaciones en México, atraídas por la estabilidad macroeconómica, los incentivos fiscales y la creciente red logística con Asia. Y así, mientras Trump continúa en campaña, aferrado a un pasado industrial que se desmorona, Sheinbaum avanza silenciosamente, tejiendo redes, atrayendo inversión y posicionando a México como un puente entre potencias. Un puente que no se deja pisotear, sino que exige respeto mutuo. La reacción internacional ante la postura firme de Claudia Sheinbaum no se hizo esperar. Voceros del Ministerio de Comercio chino elogiaron lo que llamaron una decisión soberana y valiente, refiriéndose al nuevo paquete de medidas fiscales mexicanas que favorecen la inversión asiática y eliminan trabas a ciertos productos estratégicos provenientes del gigante asiático. Para muchos analistas, esto marca un punto de inflexión. México ya no está girando en la órbita exclusiva de Estados Unidos, sino construyendo una diplomacia económica multipolar donde la negociación no parte desde la sumisión, sino desde el interés común. La exasperación de Trump, por su parte, se vuelve más notoria cuando observa que su discurso de Make America Great Again comienza a sonar obsoleto frente a una Latinoamérica que ya no se presenta como el patio trasero de Washington. México, en particular, ahora actúa como un nodo regional que articula relaciones con potencias emergentes y redefine su rol en las cadenas globales de suministro. Y esto no es una postura ideológica, sino un resultado de realidades económicas. La inversión extranjera directa en México ha alcanzado cifras récord en sectores estratégicos como microcomponentes, baterías de litio y manufactura de vehículos eléctricos, muchos de los cuales ya no están destinados al mercado estadounidense, sino a Asia y Europa. Mientras tanto,
las críticas de Sheinbaum al legado de Trump han resonado con fuerza entre ciertos sectores demócratas que, aunque cautelosos, empiezan a ver a la mandataria mexicana como una aliada pragmática. Sheinbaum ha hecho énfasis en que la cooperación regional debe basarse en respeto mutuo, sostenibilidad económica y soluciones integrales al problema migratorio y de seguridad. Nada de muros, nada de militarización. No somos amenaza, somos oportunidad, dijo en una rueda de prensa reciente, y la frase ha sido replicada por medios internacionales como símbolo del nuevo tono mexicano. Este viraje en la narrativa también ha provocado tensiones internas dentro del espectro político estadounidense. Varios gobernadores de estados fronterizos, tradicionalmente republicanos, se han mostrado preocupados por las represalias comerciales que podrían afectar directamente la cadena de suministro agrícola e industrial. Ya lo vimos cuando México impuso aranceles recíprocos a productos como el maíz transgénico, ciertas carnes procesadas y maquinaria industrial. El impacto fue inmediato, subidas de precios en sectores clave del Midwest norteamericano y protestas silenciosas desde lobbies que, irónicamente, financiaron parte de la campaña de Trump. Y por si fuera poco, México ha comenzado a firmar convenios con naciones que históricamente eran excluidas del juego hemisférico. Memorandos de entendimiento con Kazajistán, Vietnam y Sudáfrica en temas como minería responsable, transferencia tecnológica y cadenas logísticas, muestran que el país está rompiendo con el viejo esquema de dependencia de un solo socio dominante. Todo esto respaldado por una nueva narrativa pública que, aunque diplomática, no oculta su intención de poner límites claros a las imposiciones. Trump, en contraste, parece estar atrapado en un déjà vu político, repitiendo amenazas de aranceles, deportaciones masivas y cierre de la frontera, como si estuviéramos en 2016. Pero ya no tiene el mismo eco. Incluso en su propio partido, algunos sectores se han distanciado de sus métodos, conscientes de que antagonizar con México puede salir caro. Y es que la interdependencia ya no es un eslogan, es una realidad irreversible. México ya no tiene miedo de perder el favor de Washington, porque ha aprendido a negociar con el mundo. Y el mundo lo está recibiendo con los brazos abiertos. A medida que las semanas avanzan, la narrativa que alguna vez dominó Donald Trump, la de un México subordinado, necesitado y dispuesto a ceder ante amenazas económicas, se desmorona con una contundencia que incluso en su círculo cercano genera incomodidad. Ya no es solo Sheinbaum la que habla, es la realidad económica, diplomática y regional la que se impone con una fuerza que deja sin argumentos al expresidente estadounidense. Mientras él sigue lanzando tuits incendiarios desde sus mítines en Arizona o Texas, asegurando que México roba empleos, exporta crimen y no coopera, los informes del propio Departamento de Comercio de EU revelan un hecho incómodo: las inversiones de capital estadounidense en México han aumentado en un 9% durante el último año. Y lo más irónico es que muchas de esas inversiones están ligadas a sectores considerados estratégicos por la propia administración Trump: farmacéutica, defensa, energía. Empresas como General Electric, Intel y Pfizer no están esperando a que Washington se decida, están operando en México porque es rentable, eficiente y, sobre todo, estable. Por otro lado, la figura de Claudia Sheinbaum empieza a consolidarse fuera de la órbita tradicional de los mandatarios latinoamericanos. A diferencia de los líderes populistas o confrontativos de la región, Sheinbaum ha sabido construir una imagen de tecnócrata con visión global, pero profundamente conectada con las necesidades nacionales. Su equipo económico, formado por exdiplomáticos, científicos y empresarios progresistas, ha lanzado el ambicioso Programa México Global 2030, que busca conectar al país con los ecosistemas de innovación más importantes del mundo. Desde Tel Aviv hasta Bangalore, pasando por Berlín, México está firmando acuerdos de colaboración científica, educativa y empresarial que reflejan un país con hambre de futuro, no de pleitos ideológicos. En este contexto, Trump se ha quedado sin vocabulario. Su habitual "bad hombres", sus gritos sobre el muro y las frases fáciles de campaña, hoy suenan huecas frente a un país que no solo le responde con firmeza, sino con diplomacia de altura. En la última cumbre de las Américas, Sheinbaum fue ovacionada tras presentar una propuesta para crear una red de integración energética latinoamericana, basada en energías limpias, interconectividad eléctrica y cooperación técnica. Fue recibida con entusiasmo por Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Estados Unidos, en cambio,
no mandó representación de alto nivel. Y aquí se revela otro aspecto que hace perder los estribos a Trump, su creciente irrelevancia en el terreno de la política exterior. México ha logrado posicionarse como un interlocutor serio no solo ante China y Canadá, sino ante el mundo entero. En la Asamblea General de la ONU, México fue uno de los pocos países latinoamericanos que recibió invitación directa para dialogar con la Comisión Europea sobre el futuro de la inteligencia artificial en los países del sur global. Un reconocimiento diplomático que antes estaba reservado solo para potencias intermedias como India o Turquía. Todo esto ocurre mientras Trump acusa, grita, amenaza. Pero sus palabras, otrora intimidantes, hoy tienen cada vez menos eco. Incluso sus intentos de vincular a México con crisis migratorias han sido respondidos con números. En los últimos 6 meses, las detenciones de migrantes irregulares en la frontera sur de EU han disminuido un 60%, gracias a acuerdos de cooperación regional en los que México ha jugado un rol central. Desde la frontera con Guatemala hasta los albergues en Tapachula, el gobierno mexicano ha desplegado recursos, tecnología y asistencia humanitaria que han sido reconocidos por agencias internacionales como la OIM y ACNUR. Pero de eso, claro, Trump no dice nada. Lo que sí ha mencionado, en tono desesperado, es que México ya no obedece. Una frase que, aunque pensada como ataque, fue recogida con orgullo por varios sectores en el propio México, donde medios de comunicación, analistas y ciudadanos la convirtieron en bandera de independencia nacional. Porque no se trata de desobedecer por rebeldía, sino de actuar con dignidad. Y esa es precisamente la línea que Sheinbaum ha trazado con claridad, la de una cooperación basada en el respeto, no en la subordinación. Y si algo está quedando claro en todo esto, es que México ya no es el país que Donald Trump cree que puede intimidar con amenazas arancelarias o muros de concreto. Es una nación con proyección global, con liderazgo regional, con una economía más diversificada que nunca y con una administración que ha entendido que la soberanía no se proclama, se ejerce. Cada vez que Trump levanta la voz, Sheinbaum responde con hechos, con datos, con acuerdos firmados, con puentes tendidos hacia otros países que sí están dispuestos a dialogar de igual a igual. Las encuestas lo confirman, la imagen de México a nivel internacional ha mejorado notablemente en los últimos 2 años. En países como Alemania, Corea del Sur y Sudáfrica, la percepción de México ha pasado de ser la de un socio periférico a un actor clave en las discusiones multilaterales. Incluso instituciones financieras como el Banco Mundial y el FMI han destacado los logros macroeconómicos del país, que ha logrado mantener inflación controlada, atraer inversiones récord y consolidar su moneda como una de las más estables de América Latina. Y mientras Trump sigue acusando, perdiendo la compostura y refugiándose en discursos del pasado, el mundo observa cómo México avanza, sin estridencias pero con paso firme, hacia un futuro donde ya no necesita pedir permiso para brillar. Y es que el punto de quiebre, ese instante en que el tablero se sacude y las piezas empiezan a moverse por sí solas, se volvió ineludible cuando Claudia Sheinbaum, en un discurso transmitido en cadena nacional, dejó caer una frase que más que una declaración política fue una estocada directa al orgullo de Donald Trump. México ya no es una fábrica subsidiaria ni una frontera para contener sus crisis internas. Somos una nación soberana, con su propia agenda. Esa sola línea fue como un petardo encendido en el ego del expresidente estadounidense. Los reportes desde círculos internos del Partido Republicano, citados por medios como The Hill y Axios, hablaban de la ira incontenible de Trump tras ver a Sheinbaum subir en popularidad no solo dentro de México, sino en círculos diplomáticos globales. Según filtraciones, Trump arrojó documentos contra la pared, gritó que Sheinbaum quiere ser la nueva Castro, y exigió a su equipo de campaña que diseñaran un contraataque mediático inmediato. Pero ya era tarde, la narrativa estaba fuera de su control. Y no es para menos. La presidenta de México no solo le respondió con elegancia, le expuso con crudeza. En un acto público posterior, ante empresarios nacionales y extranjeros, Sheinbaum presentó una serie de gráficas y datos que desmontaban punto por punto los argumentos proteccionistas de Trump, mostró que durante el mandato del republicano, el déficit comercial de Estados Unidos con México aumentó, que las deportaciones masivas no frenaron la migración irregular y que las tarifas impuestas entonces solo encarecieron los productos básicos para las familias estadounidenses. Fue una humillación documentada, transmitida en vivo, sin gritos ni amenazas, con la claridad cortante de alguien que conoce su posición.
Ese discurso, por cierto, fue replicado por múltiples medios internacionales, Le Monde, The Guardian, El País y hasta NHK de Japón. Analistas de Bloomberg lo calificaron como una clase maestra de diplomacia comercial frente al nacionalismo anacrónico de Washington. En redes sociales, la etiqueta almohadilla México soberano se volvió tendencia global, con usuarios de todo el mundo resaltando la postura mesurada pero firme del gobierno mexicano. Incluso en China y Alemania, algunos políticos comenzaron a hablar de México como un socio confiable en tiempos de fragmentación global. Al otro lado del río Bravo, en cambio, la narrativa tambaleaba. La maquinaria de propaganda de Trump intentó posicionar la idea de que Sheinbaum estaba alineándose con enemigos de Estados Unidos, pero no funcionó. La prensa estadounidense, especialmente los medios económicos, no tardaron en desmontar esa narrativa al mostrar que las inversiones asiáticas en México estaban beneficiando indirectamente a cientos de compañías estadounidenses. Muchas de estas operan bajo el esquema de nearshoring, utilizando territorio mexicano como plataforma de producción para el mercado estadounidense mismo. Bloquear ese flujo sería un disparo en el pie, y ni siquiera la base trumpista más radical puede ignorarlo. Mientras tanto, el gobierno de México avanzaba con pasos calculados pero firmes. Se anunciaron nuevas zonas económicas especiales en el sur del país, con incentivos fiscales para empresas que apostaran por tecnologías verdes y producción sustentable. Grandes firmas como BYD, Bosch, Panasonic y Tata Group firmaron acuerdos preliminares para instalarse en territorio mexicano, lo que proyecta una reconfiguración del mapa industrial regional. Lo que antes parecía impensable, que México fuese epicentro de innovación y no solo de ensamblaje, comenzaba a hacerse realidad. Pero el golpe más doloroso para Trump no vino de una decisión económica, sino de un gesto simbólico. Durante la inauguración de un nuevo corredor comercial entre el Pacífico y el Atlántico, una ruta ferroviaria que atraviesa México en tiempo récord, Sheinbaum fue acompañada por representantes de más de 40 países, incluyendo Canadá, Alemania, Japón, Corea del Sur y Brasil. La ausencia más notoria fue la del embajador de Estados Unidos, que no recibió invitación formal. Una omisión tan diplomática como intencionada. La respuesta del expresidente fue, como era de esperarse, un arranque de furia en Truth Social, donde acusó a México de traicionar la relación bilateral y advirtió que si regresaba a la Casa Blanca, impondría tarifas del 100% a los productos mexicanos. Pero esta vez, incluso algunos senadores republicanos salieron a desacreditar sus amenazas, señalando que el costo económico de tal medida sería insostenible. El mundo ha cambiado, y México también. Para la opinión pública mexicana, este episodio ha sido revelador. La figura de Claudia Sheinbaum, inicialmente vista con cierto escepticismo en los mercados, ha ido transformándose en la de una líder pragmática, que sabe cuándo dialogar y cuándo plantarse con firmeza. Su equipo ha aprovechado el momento para posicionar una nueva narrativa: México no busca confrontación, pero tampoco sumisión. No está rompiendo lazos con Estados Unidos, pero ya no está dispuesto a que esos lazos sean cadenas. Y en esa paradoja se construye el nuevo capítulo de esta historia. Mientras Trump insiste en una política basada en el miedo, la exclusión y el proteccionismo unilateral, Sheinbaum propone un modelo de cooperación multinodal, donde México participa activamente en diversas esferas de poder sin necesidad de renunciar a su dignidad nacional. Es una narrativa que resuena, sobre todo en una era donde el orden mundial ya no se rige por una sola potencia, sino por una constelación de actores que negocian, acuerdan y avanzan, sin pedir permiso. Y ahí lo tienen, amigos, la historia de cómo Claudia Sheinbaum, con una jugada maestra, dejó en evidencia a Trump y su mandato. Una respuesta imprevista que no solo sacudió la relación con Estados Unidos, sino que también posicionó a México como un actor clave en la política internacional. La diplomacia mexicana, que parecía estar subordinada a las decisiones de Washington, ahora se encuentra en una etapa de mayor independencia, desafiando las imposiciones de una potencia global. Mientras el presidente estadounidense y sus aliados intentan reordenar las piezas del tablero, México sigue su camino hacia una mayor diversificación económica, abriendo nuevos frentes de colaboración con potencias emergentes como China y Rusia. Sin lugar a dudas, lo que parecía ser una simple disputa entre dos países podría marcar un hito en la historia moderna de las relaciones internacionales. Y si algo ha quedado claro, es que México, bajo la presidencia de Sheinbaum, no solo se defiende,
sino que toma la ofensiva. ¿Este es el fin de la hegemonía de Estados Unidos sobre América Latina? ¿Estamos viendo el principio de una nueva era en la diplomacia internacional? ¿O será solo una chispa que se apague con el tiempo? La pregunta está sobre la mesa, y solo el tiempo nos dirá cómo se desarrollan estos eventos. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas entregas sobre este y otros temas que siguen sacudiendo el mundo. Nos vemos en el siguiente video.